Esta mañana tuvimos una hermosa fiesta. Algunos hermanos pasaron por las aguas del bautismo. Y en el mensaje dijimos que el bautismo es un símbolo que representa justamente nuestra muerte a la vida antigua sin Cristo y representa la vida nueva que tenemos en Él. Pero dijimos que el bautismo es más que un símbolo. Y hoy recordamos que el bautismo es también una señal de que Dios sigue obrando en medio de nosotros. Un riesgo muy grande que tenemos nosotros como creyentes es a veces acostumbrarnos a esto que estábamos cantando de tal forma que deja de tener un impacto grande en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estábamos cantando? Maravilloso es saber y recordar que Dios nos ha amado. Y hay veces que en la rutina de nuestras vidas esto llega a ser una verdad que repetimos, pero una verdad que ya parece no tener un efecto muy fuerte en nuestras vidas. Y de esa manera también corremos el riesgo de olvidar que Dios está obrando alrededor de nosotros. Dios está obrando en tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios está obrando en medio de tu familia. Dios está obrando en tu ser. Y hay veces que nuestros oídos están cerrados, nuestros ojos están cerrados y no podemos reconocer ese obrar del Señor. Muchos a veces se preguntan: Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Pero no estamos prestando atención a lo que Dios ya está haciendo a nuestro alrededor. El Señor no está con sus manos atadas. Es más, el Señor ni siquiera depende de nosotros. Él obra, pero también nos invita y nos da la gracia a unirnos a su obrar. Y en esta noche quiero, en base a un capítulo en la Biblia que es bastante extenso, y me gustaría, si tienen su Biblia, que puedan abrirla en Hechos capítulo 10, que es la historia de Pedro y Cornelio. Vamos a estar leyendo algunos versículos. En algunas partes voy a estar resumiendo, así que pido ahí a Pablo, que me está ayudando, que atienda. Voy a tratar de mencionar los versículos para que podamos tenerlo arriba también. En algunas secciones voy a resumir la historia porque es bastante extensa. Pero en este pasaje, hermanos, me gustaría que podamos notar 5 evidencias del obrar de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, al reconocer estas evidencias en nuestras vidas, a nuestro alrededor, podamos unirnos al obrar de Dios. Si somos capaces de reconocer estas evidencias, podremos unirnos al obrar de nuestro Dios, lo cual es parte de nuestra misión. Así que quiero ir directamente a la evidencia número 1. ¿Cómo sabemos que Dios está obrando? Hay un despertar, hay una necesidad en el corazón humano. Vamos al capítulo 10, los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En la vida de Cornelio, este hombre gentil, no judío, vemos a alguien que lo tenía todo, pero no tenía lo más importante. Este hombre tenía probablemente muchos bienes, tenía una familia, un hogar, como estamos viendo. Incluso creía en Dios. Por más de que él era gentil, quizás estuvo en contacto con judíos y él sabía que había un único Dios verdadero. Y había hecho limosnas y oraba a Dios siempre, dice la palabra. Pero como vamos a ver, esa religiosidad que él tenía no podía cubrir la gran necesidad de un encuentro real con Dios. Y Dios ve esa necesidad y tiene misericordia de este hombre. Envía un ángel para decirle que mande a algunos hombres a buscar a Pedro. Tenía una gran necesidad de Dios.
Esta necesidad de Dios es la primera evidencia de que el Señor está obrando. Esta necesidad puede manifestarse de diversas formas. En el caso de Cornelio se manifestó en su religiosidad y Dios tuvo misericordia. La misericordia ante un hombre necesitado de la verdad, quizás insatisfecho con su situación, sediento de sentido y propósito. Muchos dirían hoy que la religiosidad es una ventaja, pero mayormente es un obstáculo. Cuando alguien está haciendo todo lo posible por llegar al Señor, buscando todos los medios, a veces medios tan alejados de lo que la palabra del Señor dice. Muchos dirían, sí, esa es una persona buena. Pero hay veces que esa religiosidad simplemente esconde una gran necesidad. Y la verdad es, hermanos, que hay un abismo tan grande que separa al ser humano de Dios que la religión no puede cruzar. Solamente por medio de la gracia del Señor demostrada en Jesucristo podemos llegar a Dios. Pero hay mucha gente que por medio de su religiosidad, así como Cornelio, está diciendo y está gritando que realmente necesita algo verdadero. Necesita de la presencia de Dios. Así que la primera evidencia del obrar de Dios es esta necesidad de Él que surge en las personas. Y uno podría decir, todos necesitan de Dios, y es cierto. Pero en algunas ocasiones, como en el caso de Cornelio, esa necesidad se manifiesta de forma clara. Y quiero preguntarte, hermano, ¿conoces a alguien que está manifestando una necesidad clara de Dios? Esta mañana escuchamos hermosos testimonios de nuestros hermanos. Y una de nuestras hermanas que pasó por las aguas del bautismo comentó que ella primeramente conoció al Señor y se entregó a su vida en el odontólogo o la odontóloga, ¿verdad? Y uno podría decir hasta el odontólogo tiene cierta ventaja a la hora de predicar ahí, ¿verdad? Porque con la boca abierta ya mucho no hay y con el sonidito ahí, ¿verdad? Es un buen método evangelístico, podríamos decir, ¿verdad? Pero ella comentaba que así fue. Pero que ella justo estaba pasando por un momento difícil, su padre enfermo, y alguien le habla del Señor. Una necesidad, una búsqueda. Y en ese momento alguien le habló del Señor. Hermanos, ¿qué necesidades vemos a nuestro alrededor? Quizás hay alguna necesidad grande en tu propia vida que te está recordando que el Señor quiere obrar de forma fresca, que el Señor quiere obrar de una forma poderosa en tu vida. Quizás estás apagado, quizás estás frío y surge una necesidad. Y esa necesidad tan clara, lo único que dice es cómo realmente necesito de ti, Señor. Es el obrar de Dios. Así como en la vida de este hombre que buscaba desesperadamente, probablemente, no lo leemos todo así, pero él estaba buscando al Señor sin tener todas las herramientas, porque él no conocía la palabra del Señor como un judío, pero esa religiosidad demostraba que él estaba necesitado del Señor. Cuando vemos una necesidad clara, reconozcamos que es una evidencia que el Señor está obrando. Hay alguien a tu alrededor en quien podés notar una necesidad de Dios. Recordad que probablemente sea un llamado al Señor a unirte a su obra. Veamos una segunda evidencia del obrar de Dios. El derribamiento de barreras. Si vamos al versículo 9. ¿Qué aconteció? Cornelio mandó llamar a Pedro desde Jope, y dice así la palabra: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro estaba orando y el Señor le muestra una visión que
iba a derribar grandes barreras que él tenía. Él como judío no podía comer ciertos animales por la ley. Y el Señor usa una visión para mostrarle que algo similar iba a ocurrir, pero con una persona, con Cornelio. Y Pedro no podía interrumpir el obrar de Dios, porque el Señor había tenido misericordia de aquel gentil, de aquel centurión romano. Y esta visión le preparaba a Pedro para su encuentro con Cornelio. ¿Qué iba a ocurrir? Pedro finalmente iba a ir junto a Cornelio. Y en un episodio muy interesante, y vamos ahí al versículo 27. Y hablando con él, dice, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ya en la casa de Cornelio, para resumir un poco la historia, Pedro fue y les dijo, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Acá tenemos quizá al misionero evangelista más argel que vamos a poder encontrar. Imagínense aquí nuestros hermanos en limpio, van a una casa, preguntan, golpean la puerta y dicen, bueno, vengo a predicar la palabra del Señor, pero quiero decirles que no quiero estar acá. Y que es abominable para mí entrar en esta casa. Pero el Señor me dijo que venga y bueno, estoy acá, ¿qué querés? Eso fue lo que dijo Pedro. Y el pobre Cornelio, que era tan bueno, igual él estaba contento de recibirle. Pero fíjense la gran barrera que había en este hombre. Cuando el Señor obra, mis queridos hermanos, surgen ciertas barreras que deben ser derribadas. En esta historia, ¿cuál es la barrera que vemos? La religiosidad de Pedro. Así como Cornelio tenía su religiosidad quizás muy alejada de la palabra del Señor, porque lo primero que hace Cornelio al ver a Pedro dice, se postra delante de él. Que vamos a ver que es otra barrera que tenía que ser cruzada, derribada. Pero la religiosidad de Pedro era una barrera también. Él no quería ir ahí. Él no quería encontrarse con ese hombre. Él consideraba abominable entrar en la casa de este hombre. En otras palabras, él, así como Jonás, tampoco quería ir con aquellos a quienes Dios había mostrado su misericordia, porque eran muy diferentes a él. Él tenía su ley, él tenía su comprensión de Dios, pero obedeció. El obrar de Dios se manifiesta de esta manera, derribando barreras. Pero debemos estar atentos para reconocer esas barreras. Y quizás no haya cosa más negativa para que podamos reconocer y unirnos al obrar de Dios que la religiosidad. Como les dije, si era por Pedro, él hubiera preferido que las cosas no cambien. Hay veces que nuestra religiosidad se manifiesta de la siguiente manera, con nuestra conformidad. Estamos tranquilos. Y hay veces que el Señor está obrando a nuestro alrededor, pero estamos tan tranquilos que así como Pedro, nos molesta que Dios nos quite de nuestro lugar de confort. Nos molesta que el Señor nos quite de ese lugar que ya estamos cómodos. Quizás hasta el Señor nos muestra una necesidad. Y así como Pedro, a regañadientes quizás estamos escuchando, ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué tengo que escucharle a alguien? Siempre que el Señor obra, hermanos, barreras van a levantarse. Y el llamado del Señor de derribar esas barreras. ¿Cómo Pedro superó esa barrera? Él buscó al Señor en oración. ¿Saben que los grandes avivamientos en la historia de la fe cristiana ocurrieron como consecuencia de reuniones de oración? Incluso en Pentecostés nosotros vemos que los discípulos estaban reunidos buscándole al Señor. Y después viene el Espíritu Santo y ellos comienzan a predicar y proclamar y la gente comienza a conocer al Señor, a rendirse a Él. Porque es en oración en donde nosotros abrimos los ojos a lo que Dios está haciendo. Y Él nos muestra dónde está la necesidad. Y Él nos muestra qué es lo que desea que hagamos. Y así también a lo largo de la historia de la fe cristiana, si hubo un avivamiento, comenzó con oración. ¿Cómo nosotros podemos derribar barreras? Esas barreras que se levantan ante el obrar de Dios, buscándole a Él en oración. Buscando escuchar su voz, buscando su dirección, su guía hacia lo que Él desea para nuestras vidas. En segundo lugar,
esforzándonos para romper esa comodidad que a veces la religiosidad genera en nosotros. Pedro tuvo que esforzarse. Él ya tenía claro, tuvo una gran visión, tenía demasiado claro lo que Dios quería que él haga. No podía ya ser tan cara dura y decirle al Señor, no, yo no voy a ir, Señor. Pero aún así tuvo que esforzarse. Y aunque fue argel al entrar en la casa de Cornelio, rompió esa barrera. Mi hermano, mi hermana, si queremos experimentar el obrar del Señor, eso va a requerir en nosotros también el esfuerzo para pasar esas barreras y derribarlas. Quizás en nuestras mismas vidas nosotros encontramos barreras al obrar de Dios. Tal vez puede ser el peso de nuestra rutina, algo que nos ocurrió, algo que nos hicieron, nos dijeron. Y cuando encontramos esas barreras, recordemos, hermanos, este caso. El Señor, cuando obra, esas barreras se levantan. Pero nosotros estamos llamados a derribar esas barreras, a pasar esas barreras. Hay algo que impide que el obrar del Señor pueda tener impacto en tu vida. Recordá que va a requerir de tu esfuerzo para pasar eso, de salir de ese lugar de comodidad, de obedecer a la voz de Dios. Y no solamente encontramos una barrera en Pedro, sino también una barrera en Cornelio que fue levantada. La barrera de una imagen incorrecta de Dios. Les contaba, lo primero que Cornelio hizo al ver a Pedro, dice, es postrándose ante él, se postró en tierra ante Pedro, demostrando que él tenía una imagen incorrecta de Dios. Él no entendía muy bien las cosas. Normalmente estas dos cosas se juntan. Sed de Dios, necesidad de Dios por un lado, y una mala o incorrecta imagen de Dios por otro lado. Y eso es una barrera que también tenemos que vencerla con oración. Hay mucha gente que necesita del Señor, pero en el momento en que uno quiere guiarla al Señor, uno se da cuenta que tiene imagen o tiene una comprensión, una idea equivocada del Señor, lejos de la palabra. Y entonces, así como Pedro, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que exponer con claridad lo que la palabra del Señor enseña. Una tercera evidencia del obrar de Dios es la sed de su palabra. Versículo 30, seguimos con la historia. Dice así la palabra: entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, fíjense esta parte, hermanos, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Había sed de la palabra de Dios. Cornelio dijo a Pedro que se habían congregado ¿para qué? Para oír todo lo que Dios le había encomendado a Pedro. Acá no hay sed de más experiencias sobrenaturales. Uno podría decir, este hombre vio un ángel, se le apareció un ángel a Cornelio. Y hoy muchos quizás dirían, ¿qué más? ¿Qué mejor? ¿Qué mayor experiencia que la de ver un ángel que me habló? Pero Cornelio sabía que eso no era lo más importante. Cornelio deseaba y anhelaba oír la palabra de Dios. Esta es quizás la evidencia central de que Dios está obrando en la vida de una persona. Ante la necesidad existente, hay una necesidad aún mayor de conocer más de la palabra de Dios. Y esto representa un desafío para todos nosotros, porque tenemos que preguntarnos, ¿conocemos la palabra para enseñarla? Hermanos, esta es una evidencia central de que Dios obra. Mucha gente tiene necesidad. Y hay veces en que uno dice ante la necesidad, voy a orar por ti, y dice, sí, yo quiero que ores por mí. E incluso estoy dispuesto a ir contigo e ir a la iglesia y recibir algo y buscar la bendición. Pero ¿saben cuál es la evidencia de que verdaderamente el Señor está obrando en la vida de alguien? Hay sed por conocer la palabra de Dios.
No simplemente sed de alguna experiencia. Porque mucha gente ante su necesidad, lo único que desea es un momento como para desahogarse. Pero aquella persona en quien Dios está obrando, se despierta una sed por conocer más la palabra del Señor. No llenarse de experiencias, por más grandiosas que éstas puedan ser, sino conocer más de la palabra del Señor. Y resalto otra vez, Cornelio había visto un ángel, pero él entendió que ese ángel le dio un mensaje, le dijo que traiga a Pedro para que él pueda experimentar lo más importante. Y decía, acá estamos todos juntos para algo, Pedro, para oír todo lo que Dios tiene para decirnos por medio de ti. Ellos deseaban y anhelaban escuchar la palabra del Señor. Y Pedro habló lo siguiente, versículo 36. Este fue el mensaje que dio Pedro. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cornelio tenía una necesidad, tenía una barrera. Él no conocía bien a Dios, pero finalmente él estaba escuchando lo que más necesitaba, el mensaje de salvación de Cristo. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto era lo que Cornelio verdaderamente necesitaba, conocer la palabra del Señor. Y la meta de esta palabra, de esta predicación, es el perdón de pecados. Hermanos, hay mucha necesidad a nuestro alrededor. A veces hay necesidad en nuestra propia vida. Pero recordemos que lo más grandioso que el Señor nos ha dado es una relación restaurada con Él, el perdón de nuestros pecados. Y hay veces que nosotros podemos pasarnos un buen tiempo escuchando las necesidades y los problemas. Y es importante eso, y es bueno eso, y es lindo eso. Pero recordemos que la mayor necesidad de todo ser humano es reconciliarse con Dios. Lo vemos en la vida de Cornelio. Él escuchó esta palabra y él tuvo un encuentro con el Señor. Y vamos a ver una última evidencia del obrar de Dios: la presencia del Espíritu Santo. Versículo 44 en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En el libro de Hechos encontramos que la venida del Espíritu produjo señales sobrenaturales, pero erraríamos el blanco en poner el énfasis en el aspecto externo de lo sobrenatural y no en lo interno. ¿Qué nos demuestra que el Espíritu Santo está obrando? En el libro de Hechos, para confirmar lo que el Señor hacía, hubo grandes señales externas de lo que el Espíritu hacía. Pero esas señales externas apuntaban a algo interno muy importante. En el capítulo 11, Pedro vuelve a Jerusalén para contar lo que había pasado. Y la gente en Jerusalén, los judíos, cristianos de origen judío, estaban sorprendidos y preocupados. ¿Qué le pasaba a Pedro que se fue a parar a la casa de un gentil? Y él comienza a comentarle todo lo que vivió. Y finalmente en los versículos 17 y 18 leemos lo siguiente. Hechos 11, 17. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros,
Y fíjense en esta frase, hermano. Después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto, la iglesia se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Cuáles son las señales de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona? Fe y arrepentimiento. Creyeron en el Señor Jesús. Y dice que la iglesia se sorprendió de que Dios había dado arrepentimiento para vida a esta gente. ¿Cómo sabemos que una persona ha recibido y ha sido sellada por el Espíritu Santo? Hay fe y hay arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de vida. Estas son las grandes señales de que el Señor está obrando. Y termina el texto, capítulo 10, versículo 47, de esta manera, 47 y 48. Entonces, con esto terminamos. Respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cuando la iglesia reconoce el obrar de Dios y se une a ese obrar, el resultado es la comunión con aquellos que llegan a formar parte de la familia de Dios. Ya no había diferencia. Ya no importaba que Cornelio y su gente fueran gentiles. Ellos tenían que ser bautizados. No podían impedir eso. Y el bautismo era señal de que formaban parte de la familia de Dios igual que ellos. El obrar de Dios produce en nosotros comunión. A pesar de nuestras diferencias. A pesar de nuestros errores. Cuando el Señor obra, somos una familia. Somos uno en el Señor. Mi hermano, mi hermana, yo puedo asegurarte algo en esta noche. El Señor está obrando alrededor tuyo y está obrando en tu vida. La pregunta es: ¿reconoces esas evidencias que el Señor está obrando en tu vida, a tu alrededor? El Señor lo está haciendo y quizás ese obrar es una invitación a que nos unamos a su obra. ¿Cuál es una evidencia de que el Señor obra? Hay necesidad de Dios. Si bien todos necesitamos de Él, en algunas ocasiones esa necesidad se manifiesta claramente. ¿Hay alguna necesidad en tu entorno? ¿Hay alguien que te habló quizás esta misma semana en quien vos podés notar realmente hay una necesidad de Dios? Reconoce eso, porque quiere decir probablemente que Dios está obrando en la vida de esa persona. ¿Hay necesidad en tu vida? ¿Surgió alguna prueba que hizo despertar en ti ese anhelo de querer volver a reconciliarte con tu Dios? Es una señal de que el Señor está obrando. Tienes que estar atento a esa señal, a esa evidencia. Dijimos que una segunda evidencia del obrar de Dios es barreras que se levantan para ser derribadas. Siempre que el Señor obra, se quieren levantar barreras. Mencionamos que la religiosidad es una de las mayores barreras. Sabemos que Dios obra, pero estamos tan cómodos donde estamos. Sabemos que el Señor me está llamando a algo más, pero yo ya me acostumbré a vivir de esta manera. Sé que el Señor me está diciendo algo, pero sé que si yo le voy a obedecer, tengo que ir y romper mi estado de comodidad. ¿Y cómo me cuesta eso? Pero si el Señor obra, es para que pasemos esas barreras y las rompamos. Dijimos también que una evidencia del obrar de Dios es sed por su palabra. Tenemos que tomar con pinza a veces que por causa de nuestra necesidad nosotros buscamos muchas cosas. Buscamos a alguien que nos escuche, buscamos a veces de forma desesperada medios como para saciar esa necesidad que tenemos. Pero recordemos que la evidencia de que verdaderamente Dios está obrando va a ser una sed de conocerle más a Él y conocer más su palabra. Todo lo demás a veces pasa. Pero cuando estamos sedientos de la palabra del Señor, tenemos que entender que Él realmente está obrando en nuestras vidas. Y finalmente dijimos que una evidencia del obrar del Señor es la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas? Hay fe y hay arrepentimiento. Hay un cambio de dirección. Hay una rendición de nuestra voluntad al Señor. Y hay una confianza en Él que es plena y es total.
Hermanos, si estamos viendo todas estas evidencias a nuestro alrededor, estemos atentos, porque quizás el Señor nos está llamando a unirnos a su obra. Si has estado alejado, si te has enfriado, pero estás viendo estas evidencias del obrar de Dios en tu vida, es un llamado de amor de tu Dios, que Él quiere seguir trabajando en tu vida, quiere seguir obrando y de hecho lo está haciendo y quiere usar tu vida. Les invito a que puedan inclinar sus cabezas, cerrar los ojos y vamos a terminar orando y después participar de la cena conmemorativa. Señor, realmente tú sigues obrando. Y con cuánta facilidad nuestro corazón se endurece, Señor. Con cuánta facilidad nuestro corazón olvida, Señor. Hasta el punto que casi es necesario, Señor, que experimentemos una necesidad para recordar que tu presencia en nuestras vidas está activa, Señor. Que estás obrando. Que estás obrando alrededor de nosotros y estás obrando en nosotros. Pero hoy queremos decirte, Señor, queremos unirnos a tu obrar. Queremos regocijarnos de tu obrar en nuestras vidas. Queremos dejar que tu obrar en nuestras vidas fluya. Que traigas el cambio que tenés que traer. Que nos guíes a los lugares a donde querés llevarnos. Señor, reconocemos que cuando obras también barreras se levantan. A veces las barreras más fuertes están en nosotros mismos, Señor. Danos esa fortaleza para poder vencer esas barreras. Señor, reconocemos que cuando tú obras se despierta una sed especial por conocer más de ti, de tu palabra, Señor. Y deseamos realmente conocerte más. Señor, hemos visto también que cuando tú obras, el Espíritu Santo se mueve, produce fe, produce arrepentimiento. Y realmente, Señor, queremos unirnos a ese obrar. Renueva en nosotros, Señor, ese deseo de unirnos a tu obra y de dejar que obres en nuestras vidas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No permitas que las situaciones negativas de la vida, no permitas que la amargura te vuelva tan amargado, valga la redundancia, a tal punto que la gracia de Cristo no se note en ti. No permitas que la amargura opaque la gracia de Cristo en tu vida.